Pastor Soto nuevamente hace polémica y lo hace utilizando una frase que inmortalizó el Chavo del Ocho. Trató de rateros a aquellos que no entreguen el diezmo de su 10% a la iglesia evangélica. Esa fue la frase, utilizó las redes sociales. Recordemos que hace bastante tiempo que está en silencio ahí el Pastor Soto, pero hoy nuevamente irrumpe en la escena pública y lo hace golpeando la mesa con el puño encima de la Biblia. ¿Qué es lo que dijo el Pastor Soto? Lo escuchamos y de inmediato comentamos esta polémica del día. Vemos que muchos chilenos están preocupados por el 10% de este tercer retiro que acaba de aprobarse en el Congreso Nacional. Y es obvio que una parte del pueblo cristiano evangélico también va a retirar su 10%. Pero quiero recordarle hoy día lo siguiente: Dios no tolera que su pueblo le robe, convirtiéndose en unos verdaderos delincuentes rateros. ¿Por qué razón? Todo cristiano que retire su 10% tiene que diezmar conforme a lo que dice la Biblia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice así: en el nombre poderoso de Jesús: traed todos los diezmos a la folí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso es muy importante, si usted recibe, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Al retirar su 10%, usted tiene que diezmar 100.000 pesos. Eso es lo que corresponde al diezmo. Ahora, cuando un cristiano evangélico, quien quiera que sea, un hermano, un pastor, un obispo, no diezma, se convierte en un ladrón. Y la palabra de Dios dice, para aquellos que no diezman, que desobedecen, dice aquí en Malaquías 3:9, maldito soy con toda maldición. Se lo resumo, la maldición se ve de muchas formas. Por ejemplo, quedar sin trabajo, quedar pobre, perder la casa. Cuando viene la maldición, se destruye la familia, se destruyen los matrimonios. Enfermos, contagiados por COVID-19, por ejemplo, un desastre. Hay una palabra que a mí me gusta mucho para quienes tienen fe y creen en la religión, que es la misericordia. Y ahí es cuando estos pastores la abandonan completamente. Lo que yo creo que no tolera Dios es que la gente muera de hambre. No sé, pongo el titular, porque el Pastor Soto hace polémica, pero lo hace de la peor manera posible, instando a que se entregue un diezmo de ese 10% que la gente muchas veces lo ocupa para pagar deudas y también muchos para alimentarse, chiquillos. Bueno, polémica del día, al estilo mucho gusto. Sí, no sé, cada uno tiene el derecho a hacer el llamado que quiera, digamos. O sea, los videos aguantan todo. Pero yo al señor Soto creo que una persona que tiene un problema psiquiátrico, o sea, una opinión personal, ¿eh? Yo he visto intervenciones de él y no entraría en un diálogo con él ni tampoco lo entrevistaría, lo digo honestamente, porque para mí tiene un tema, digamos, de mental, aunque arriesgo con esto que me conteste y diga que me voy a ir al infierno, donde probablemente me voy a ir. Pero además, José Antonio, ¿a quién representa? Se pasa bien. ¿A quién representa el Pastor Soto? Eso me estaba preguntando ¿A quién lidera? ¿A quién convoca? ¿Quién se siente? Él es... Porque el nombre Pastor Soto es una cosa, pero entiendo que no es un pastor, no es que lidere una iglesia propiamente tal, que tenga una cierta feligresía. Entonces, ¿de quién se roga para pedir en nombre de quién ese 10% del diezmo? Entonces, esa es la pregunta que también uno se podría preguntar, más allá también de la polémica, de una crisis, exigir, además de una manera que yo creo que es muy poco religiosa. O sea, si no das esto, Dios te va a castigar. O sea, pero ojo ahí, a mí me ha tocado estudiar varias iglesias evangélicas, hay distintas iglesias evangélicas, pero parte importante de esos creyentes sí hacen caso a sus pastores, sí creen efectivamente que puede haber una maldición, porque él habla de una maldición, habla de contagio de enfermedades, si se roba el diezmo. Entonces, ¿qué haría? Yo le pediría a esa gente que hoy día está tironeada entre lo que les dice el pastor, es hablar con una tercera persona que les pueda explicar bien sobre la base de su situación, porque yo he visto gente pasando hambre, pero sin embargo disponible para entregar ese diezmo en esas condiciones. Entonces,
pidan consejo, hablen con otras personas de su confianza, con todo el respeto que a mí me merecen los creyentes, pero tengan ojo, porque hemos visto líderes religiosos abusar de la fe de la gente. Recuerdo hace 5 o 6 años, hicimos una investigación con un equipo de televisión nacional en la previa del Mundial de Brasil sobre el movimiento cristiano en Brasil, que es súper fuerte y además masivo. Además se derivan varias iglesias desde ahí. Los ¿no? pentecostales allá son tuvieron muy fuertes, una sí. candidata presidencial, Marina Silva, que era muy religiosa, en fin. Bueno, fuimos a una iglesia que queda en las afueras de Río, donde había gran fanatismo, llanto, personas que se desvanecían. Y había un sacerdote que estaba llevando adelante una ceremonia, nosotros atrás, con mucho respeto, habíamos pedido autorizaciones. Y luego yo pido hablar con el líder de la iglesia, que no era el sacerdote que estaba realizando el rito, sino que era otra persona que estaba en una suerte de oficina. Entonces me llamó la atención. Yo voy a describir lo que yo vi. No sé si esto responde a un patrón dentro de este tipo de iglesia, no lo sé. Entramos a una suerte de pasillo que estaba detrás del altar, y cuando cruzas el altar, era como entrar, no quiero mencionar ni una empresa en especial, pero una empresa tecnológica, básicamente. O sea, era una cosa absolutamente distinta escenográficamente de lo que era el púlpito. Claro, exacto. Oye, pero era como oficinas con ejecutivos. Entonces caminábamos, qué sé yo no lograba ver todavía al líder de la iglesia, que yo me imaginaba una persona mayor, uno tiene prejuicio, entonces uno dice, bueno, seguramente debe ser alguien que tiene un gran trabajo espiritual. Llegamos, te prometo que era como el banquero, un gerente. como Hernán Somerville, así como con traje de rayas, claro, con un pañuelo, con unos Rolex, con unas cadenas y con un séquito de personas alrededor. Era como una caricatura, la verdad. Le hice la entrevista respecto de, digamos, el credo, cómo había crecido. No recuerdo el nombre de la iglesia, pero había tenido un crecimiento feroz en Brasil. Y tú te das cuenta que hay empresas, o sea, había una empresa. Eso es lo que a mí me quedó, porque él firmaba papeles, firmaba cheques de cuentas corrientes. Efectivamente había una recopilación de dinero que luego se lo llevaban a él en unas vasijas gigantes. Sí. Y uno se queda con eso, yo no sé más. José, digamos, ¿se acuerdan de acá, perdona, Diana, del obispo Durán? Bueno. Nosotros lo investigamos y él, recuerden que hablaba del Banco Celestial, y que luego se pudo determinar que tenía muchas propiedades a su nombre. Me acuerdo de ese reportaje. Terrible. Incluso una casa en la dehesa compraba nombre de la iglesia, pero era una casa que claramente no era para fines del culto. Entonces, nada, yo respeto la fe, las religiones, pero tengan ojo, pregunten. Pero, y a propósito del pastor Soto que yo quería comentar, el año pasado lo entrevistamos. Al comienzo de la pandemia, aquí vino hasta el estudio de Mucho Gusto. Y ojo también, yo estoy contigo, Paulina, uno tiene que respetar a la gente y a sus creencias, pero en esa oportunidad él hacía un llamado a reunirse. A pesar de las medidas sanitarias y a pesar del llamado del Ministerio de Salud. Entonces, ojo ahí, porque efectivamente uno tiene libertad para creer en quien quiera, en la iglesia que quiera, en el Dios que quiera. Pero ojo cuando se hace un llamado que pone en riesgo, en ese caso, la salud de las personas. Entonces, ahí uno también tiene que cuestionarlo y nuestro deber como medios de comunicación es poner la otra parte también. Entonces, usted, como dice la Paulina, infórmese y vea bien en quién cree y a quién sigue.